¿De cuántos vamos? 13. Ya, Somos doctora, 20. estaba reiniciando su ordenador, su computadora, y ahorita se conecta. Ya, dile que me ha dado como 3 correos. Sé que uno Ya, lo ha visto. ¿Ya? ya, doctora. Gracias. Hola, Juan David. Juan David, vamos a empezar con tumores benignos. Ya he tratado de descargar, pero no puedo compartir otra vez. Ya, doctora, Aunque, ahora lo abro. a ver, creo que sí. De repente con el video me ayudas. Lo pueden ver, ¿verdad, chicos? La Sí, primera doctora, sí se diapositiva. puede ver. Ya, el video sí no se va a proyectar ahí, Juan David, te pido que me ayudes. Es solamente para mostrar un tumor papilar. Doctora, no se olvide ponerlo a Juan David como moderador entonces. Ah, bueno. Ya, Juan David, ya estás como moderador. Ya, Vamos, doctora, ya tengo puesto el video. ya somos 16. Llegó Karen. Vamos con 16. ¿Cuántos somos en total? 20, 21. Sé que son 16 en Rebagliati. ¿El delegado ya entró? La delegada es Sofía, creo que todavía no entra. Ya. Pero Jimmy, tú debes de saber cuántos somos, más o menos. Sí, ahora le busco el dato y le digo. Lo que sí tengo claro es que son 16 en Rebagliati. Diecisiete, 2 uniéndose, 18. Ahí Andreita, ¿qué está. tal? 28, Andrea. Vamos 18. Seguimos esperando. Sí, doctora, si pudiera regalarnos por lo menos unos 10 minutitos más porque algunos recién han salido de su clase de rehabilitación física. Mm, ya, no hay problema, no hay problema. Gracias, Son doctora. 12:45, unos 5 minutos más, ¿ya? Nos veo en 5 minutos. Está bien, doctora, gracias. Claro.
Listo, ya tenemos 26 asistentes. Yo creo que ya hemos esperado más de 10 minutos a sus compañeros, así que vamos a... Ya, bueno chicos, la clase de hoy consiste en hablar sobre tumores pulmonares, ya sean estos benignos o malignos. ¿Se escucha bien? Si hay algo que se interrumpe, me avisan. Sí, doctora, se Ya, escucha bien. muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar según su sílabo. Ya, ok, gracias. Muy bien, Ronnie. Vamos a empezar hoy día con los tumores pulmonares benignos. Antes de continuar a desarrollarlo, quiero decirles que son los tumores menos frecuentes, los pulmonares benignos. De todos los tumores que tenemos en el pulmón, sean metastásicos, malignos, primarios malignos, ¿no? Solamente ocupan un 1% los tumores pulmonares benignos. Son rarezas. Y solamente he visto en toda mi experiencia un solo tipo de este tipo de tumor benigno a nivel pulmonar, que fue de manera incidental, ¿no? Estos se caracterizan por ser nódulos que cuando están muy pequeñitos, menos de 1 centímetro, menos de 2 centímetros incluso, no dan síntomas. Y de repente en un control, porque todo paciente que tiene que operarse de cualquier órgano tiene que hacerse un riesgo neumológico y tienen que tomarles placa para que el neumólogo vea que no hay ninguna patología, no hay problemas con la anestesia, es que ahí vienen los hallazgos. ¿Qué es esto? Y encuentran un nódulo. Entonces despierta el estudio, la preocupación del paciente para que se pueda estudiar y poder determinar. Entonces, cuando vemos, ya les había dicho que es un 1%, estos tumores no metastatizan, no va a otros órganos, solamente se observa. Para ello, se hacen los estudios no invasivos en un comienzo. Si bien se vio por una radiografía de tórax, que hubo la suerte de ver por una radiografía de tórax, ya que hay baja sensibilidad, una radiografía de tórax, estamos hablando de cuando hay unos nódulos, captan 60% de sensibilidad. Entonces, no es, ¿qué tal si estuvo en el 40% donde no se captaba y hay? Puede darse el caso. En este caso se dio, entonces ampliamos los estudios no invasivos con una tomografía. Se suele pedir de cortes hasta de 1 centímetro y podemos ver las características de estos tumores, lo que nos hace ver y decidir si observamos o intervenimos con un estudio más invasivo. ¿Ya? Entonces, el estudio en que consiste en ver y hacerle seguimiento es ver si a lo largo entre 6 meses a un año duplica su tamaño. Vemos que no cambia en milímetros ni nada. Vemos que de repente en la tomografía se observa que son calcificaciones centrales rodeadas de tejido adiposo, ¿no? Por la consistencia que vemos en la tomografía. Entonces podemos decidir a qué se pueda observar y no extirparlo. En su sílabus dice amartoma, papilomas, adenomas. Dentro de ellos, el amartoma es el más frecuente. Dentro de todos los tumores benignos, es entre el 70 y 75% ocupa los amartomas. ¿Qué es un amartoma? Algunos lo consideran malformación. Otros lo catalogan como un tumor benigno que le ha ocasionado aquí es que este se desarrolla por las mismas estructuras circundantes. O sea, que puede tener cartílago, puede tener músculo liso, puede calcificarse, ¿no? Todas esas estructuras, tejido adiposo también encontramos. El crecimiento es muy lento, demasiado lento. Casi no da síntomas, como les digo, vuelvo a repetir, son hallazgos, nada más. Bueno, hay veces cuando causa síntomas, que de repente, porque hay también amartomas endobronquiales que son en menor proporción, la sexta parte de un amartoma parenquimal como el que acabamos de ver, acá sí va a ocasionar un síntoma, ¿no? Que es de una obstrucción de algún bronquio principal o un bronquio lobar.
no del principal, sino el que sigue, el lobar. Y por ende nosotros tenemos ya que extraerlo, ¿no? Y al extraerlo no es tan difícil, como es benigno, está encapsulado. Aparte que en la tomografía se ve que el músculo, perdón, que el contorno todo no es irregular, sino es liso, ¿ya? Y bueno, se evalúa, se manda al patólogo y el patólogo concluye, ¿no? Y describe todas las estructuras que en este caso era un bronquial que hizo, ¿no? Que tendríamos que nosotros programarnos para que pueda extirparse. De lo contrario, no se extirparía si el crecimiento es lento, pero al estar en una zona donde sí compromete al resto del parénquima, tendría que extraerse, extirparse. Y acá está, ven la radiografía de tórax. Acá se insinúa, lo describen, pedimos la tomografía y se puede visualizar. Bordes lisos, parejos, no se ven irregulares de diferentes tonos, no son espiculados, entonces como que vamos a estudiarlo. Ya, ese es uno de los tumores, como les decía, más frecuente de los tumores benignos. Bueno, que cuando hacen una exageración, si te está psicoseadazo, ¿no? Que quieren, acá se le hace un PET scan, por ejemplo, y así es un PET scan, ¿no? Tiende a cambiar esta coloración, intensificarse cuando las células de este tumor, ¿no? Es alto el metabolismo de ellas. Pero esto pues no es 100% se ve solamente en las neoplasias, también vemos en algunas infecciones donde la actividad metabólica es alta. Entonces, no, y es un examen caro, ¿no? Cuesta cerca de 5.000 soles. Aparte que hay radiación y todo ello. Pero ¿qué es lo que aprecian, no? ¿Cómo es el borde? Acá sí da síntomas. Está cerca un bronquio que puede incluso causar una estenosis bronquial principal. Otro tumor que menciona benigno dentro del Silaus es el papiloma. Se ha relacionado a estos papilomas con los subtipos 16 y 18 del virus papiloma humano. Estos sí son más frecuentes que sean endobronquiales, son solitarios y más o menos se presentan en la quinta o la sexta década de vida. Tienden a degeneración maligna, por eso es preciso extirparse y también porque invaden a nivel de del espacio endoluminal. A ver, Juan David, puedes proyectar la... Termino, quedan 2 diapositivas con el adenoma y pasas luego la... para cerrar. Ah, bueno, ya te me adelantaste. Ok, play. Estos tipos de tumores endobronquiales, lo que hacemos, o endotraqueales, primero que son diagnosticados por una broncoscopía flexible, pero para extirparlos tenemos que hacer una broncoscopía rígida, y esto es en sala de operaciones, donde avanzamos, podemos cauterizar, es decir, raspados, que suelen salirse fácil, lo pueden apreciar ahí, ya, porque son superficiales, es sobre el epitelio, no invaden, se encapsulan, o pueden hacerse curetaje o por láser, una ablación por láser y se puede extirpar, ya. Estos son los famosos papilomas y así como se maneja papiloma, también puedo manejar, listo, David, quedaban los adenomas. Listo, entonces el adenoma. El adenoma también pueden ser central. Bueno, ¿qué tipo de tumores son? Son del epitelio respiratorio. Ustedes saben que en el epitelio respiratorio tenemos glándulas mucinosas, productoras de moco, ¿no? El tejido estratificado, cilíndrico, se originan a este nivel esos tumores benignos que no tienden a invadir la lámina basal. Entonces es por eso que no tenemos dificultad cuando sacamos a través de una broncoscopía rígida. En el adenoma también sucede lo mismo. Acá tenemos que en los tumores endobronquiales la masa es exofítica y
podemos también tener la facilidad, como en la anterior que hemos visto en el video, de poder extirparlos. La resección es tumoral y fácilmente se puede extirpar mediante el mismo método, como el anterior, por curetaje, por ablación con láser, ¿no? Por quemadura desde su base, ya que este es exofítico. Listo, creo que ya estamos acabando. Sí, no hay más de esto. Eso es en cuanto a los tumores benignos. Ahora vamos a presentar David, ¿puedes proyectar los... hay uno de tumores malignos, pulmonares malignos. Listo. Vamos con el siguiente. Dentro de los tumores pulmonares malignos tenemos que hablar de... Yo no puedo pasarlo, ¿no? Creo que tú eres el que tienes que pasar, entonces cuando te diga. Bueno, al menos no te vas a dormir, vas a estar distraído, entretenido. Vamos a ver que los tumores pulmonares malignos es sinónimo de cáncer. Jimmy, el sinónimo de cáncer. ¿Ya? Entonces el cáncer de pulmón se vio bien relacionado, incluso se consideró como una epidemia en la década de los 50. ¿Por qué? Porque empezaron a cambiar las industrias, las producciones eran más en masa, el cigarrillo que entró con todo, ahí no existían los filtros del alquitrán, de la nicotina, y la gente empezó, pues, ¿no? Con toda esta epidemia que se pudo catalogar, hubieron una serie de estudios donde empezaron a determinar de que había una estrecha relación entre el tabaquismo con el cáncer. Pero en ese entonces había otro tipo de cáncer. Si bien vamos a desarrollar los tipos de cáncer que vemos, que vamos a ver cómo se distribuyen, cómo se distribuyen, ¿no? Los de células pequeñas, cáncer de células pequeñas y el cáncer de células no pequeñas. Y dentro de los cánceres de células no pequeñas hay una división entre estas donde son tres las que más se frecuentan. ¿Ya? En cáncer de células pequeñas es lo que se ve bastante relación con el tabaquismo, pero son de tipo de tumores centrales, al igual que el cáncer epidermoide. Entonces, con el tiempo se cambian los filtros donde menos entra la nicotina a tallar. Cuando recién uno hace la inspiración y ingresa el humo, entonces al haber ya filtros, como que el que fuma no siente esa sensación como antes, de ese, no sé si decirle sabor, pero de captar la nicotina. Entonces inspira con más fuerza y hace que este humo lleve hasta el último alvéolo. Entonces el tipo de cáncer cambia, el tipo de estirpe cambia. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando lleguemos ahí. Si bien en los hombres son los que más lo tienen, en los últimos años se ha demostrado que la mujer también está incrementando, está casi equiparando. La mujer también fuma. Y esto se ve mucho en los países europeos, en la China, en Asia. El consumo del tabaco es alto, por más que le pongas que es una cajetilla, te mata, te deja ciego, que el cáncer. Nada de igualito, incluso desde los 13 años ya están fumando. Tienen su hora del cigarro, tienen todos los ambientes que hacen con tal de seguir con esta costumbre que es muy realmente letal, porque no solamente te condiciona el cáncer de pulmón, sino aneurismas. Bueno, dentro de mi especialidad, pues que veo también los temas de corazón, cuando me formé, también te compromete las coronarias, las paredes de las arterias y condiciona los aneurismas a desarrollar más adelante y cáncer en cualquier órgano especial del pulmón. Pero igual la gente sigue, es igual como la gente le dice, no salgas de tu casa, pues igual, o sea, ya no se puede hacer nada más, ¿no? Entonces, viendo que dando los estudios, demostrando en los estudios la estrecha relación que hay causa-efecto a tabaco, igual la gente fuma. Y es un cáncer realmente prevenible. Es un cáncer que
que se puede prevenir y que acá tienen que tomarse políticas a niveles, ¿no?, del gobierno central para ver, porque al final estos pacientes, ¿dónde se van a tratar? ¿En el seguro? ¿O se van al CIS por el MINSA? Entonces hay un gasto que se hace de más con algo que se pudo evitar. Listo. Más frecuente, como digo, en los hombres, de todos los cánceres que tienen, ¿no? El 100%, por ejemplo, de hombres que tienen cáncer de pulmón, 90% fueron porque fumaban. Igual en mujeres, 100% de las mujeres, 79% es por cigarrillo. Y esto es curioso, en la incidencia mundial, 1,2 millones de casos nuevos por año de cáncer de pulmón. Y miren cuántos se mueren en un año por cáncer de pulmón, 1,1 millón. Es decir, parecen casos nuevos y a la vez se mueren casi la misma cantidad, quedando una diferencia de 100.000, ¿no?, activos con el cáncer de pulmón. ¿Qué más podemos decir del cáncer de pulmón? Pásamelo, por favor. Dentro de todos los cánceres es el en cabeza. Es el cáncer más frecuente. Le gana al de mama, le gana al próstata, al de intestino, de páncreas, todo ello. Es quien encabeza realmente, es el más frecuente. Pero muchos podemos decir el siguiente, que, por ejemplo, en la mujer, en el hombre, el cáncer más frecuente, su incidencia, como ven, es más la próstata, todos saben. La próstata es el más frecuente. Pero ¿quién te mata? ¿Cuál es el cáncer que mata más al hombre, al varón? El cáncer pulmonar. Incluso es casi 3 veces, miren ahí, muerte por cáncer de pulmón que muerte por próstata. O sea, tú puedes tener tu cáncer de próstata y vivir hasta los 100 años, te mueres de otra cosa, pero no del cáncer de próstata. Es más controlable, o sea, este cáncer también tiene sus controles hormonales y todo. El cáncer de pulmón no. Si bien encabeza, bueno, es parte del segundo caso en los varones, en la incidencia, pero te mueres por cáncer de pulmón. Es lo más frecuente. El siguiente, David. Igual, en la mujer, ¿qué es lo más conocido? El cáncer de mama. A nivel mundial, ¿qué es el cáncer que más predomina en la mujer? De mama. Pero ¿quién te mata? ¿Cuál es el cáncer que más causa mortalidad en la mujer? El de pulmón. Y aquí casi lo duplica. Entonces se dan cuenta tan letal es el cáncer. En hombres lo triplica el cáncer de próstata y en mujeres duplica casi el cáncer de mama. Siguiente. La presentación clínica. Los síntomas que da. Lamentablemente este es un cáncer silente. Esta es una lesión que no te avisa. O sea, cuando lo descubres ya te da los síntomas, te acudes al doctor, al médico, pero ya generalmente ya está avanzado. Con decirles que solamente un 15% de los que tienen el cáncer de pulmón, cuando son diagnosticados, pueden ser operables. Es decir, pueden ser curables. El resto ya no. Lo único que hace el cirujano de Torres es hacer una biopsia de la lesión para determinar de qué tipo de cáncer estamos hablando y que continúe con el oncólogo para su quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Entonces es un poco triste para nosotros ver que podamos hacer más por estos pacientes. Es muy poco, 15%, y muchos asintomáticos, muchos incluso también, ¿no?, accidentalmente. Ahora, por ejemplo, Salud, que hace muchos sus exámenes de control, que va a las empresas donde tienen seguro por el salud y se hace un control anual, hacemos, ¿no?, radiografías yo trabajé antes en eso, antes de ser residente y todo ello. Me acuerdo que iba a empresas y a los pacientes, como una especie de cribado, ¿no?, mayores de 50 años, sobre todo que tenían antecedentes, incluso hasta se pedía tomografía. O síntomas, algunos no tienen síntomas, pero por la edad, por el estilo de vida que lleva, entonces se podía diagnosticar lesiones, nódulos. O sea, estamos hablando, ¿qué es un nódulo pulmonar? Es una lesión menor de 3 centímetros. Mayor de 3 centímetros estamos hablando de una masa en el pulmón. Entonces, al encontrar que todavía es un nódulo menor, de acuerdo al tamaño, se puede hacer un estadiaje, ¿no? Es una de las partes para hacer un estadiaje y ver si el paciente, si este tumor es resecable o no, ¿ya? Pero cuando llegan a presentar la clínica,
Como es un tumor que nace del epitelio respiratorio, parte del bronquio, bronquiolos, entonces va a dar síntomas como tos, ¿no? A ti te cae una gotita de agua o un arrocito, se te entra a la tráquea, imagínate cómo toses. Imagínate un cuerpo extraño, pequeño, en la luz endobronquial más profunda. Entonces estás continuamente con eso, ¿no? La tos seca. Si esta lesión ha envuelto, se relaciona con vasos sanguíneos, vasos bronquiales, puede lesionarse conforme va creciendo o invadiendo y puede haber hemoptisis, ¿ya? Que vemos de un 6 a 35%. La tos es el síntoma, uno de los síntomas que se puede considerar más frecuentes. También hay disnea. ¿Disnea por qué? Porque si el tumor ha causado ya llegar a un estadio más avanzado, cuando hay un estadio más avanzado ya estamos hablando de un derrame pleural. Y este derrame se acumula el líquido, es decir, la reabsorción del líquido pleural que diariamente se produce es menor que la velocidad de producción, porque de repente el tumor ya llegó a las pleuras. Entonces se produce de más, se acumula y ese exceso de líquido me comprime al parénquima, le resta volumen, no ventila bien. Entonces el paciente está subiendo las escaleras o va a caminar 3 cuadras, ya no resiste, le falta el aire. Entonces siente, y aparte que este derrame pleural, aparte de disminuir el parénquima, la expansión parenquimal para que pueda ventilar bien, causa dolor. Este paciente se va a quejar de un dolor de espalda, tipo hincada, y ya son signos. Todo cáncer también te da fiebre, porque ¿no? aumenta el metabolismo, las células cancerosas están en constante actividad, captan glucosa y con ello se replican y replican. Entonces la temperatura sube. Hay fiebre. Bueno, hay también disfagia, que es muy poco que se presenta, y estridor. ¿Cuándo va a haber estridor? Cuando el tumor ya ha llegado a invadir el nervio recurrente laringio. Ese nervio recurrente laringio baja hasta el tórax y regresa a la laringe. Y es lo que nos permite hablar, que nos salga un tono de voz. Cuando vemos que ya habla bajito, ya solamente para biopsiar. Este ya está en un estadio recontra avanzado, donde ya no se puede planear una cirugía curativa, es decir, hacer una cirugía de resección con la finalidad de hacer una lobectomía, una hemonectomía. Entonces, ya con la clínica nomás, ahí nomás. Derrame pleural, compromiso del nervio frénico, es ya no tocar al paciente. Pasó la oportunidad quirúrgica, de curación quirúrgica. El siguiente, David. Como les decía, es silente por meses. Dentro de todos los cánceres de pulmones que encontramos, solamente el 15% está localizado y 15% va a ser sometido a una resección con la finalidad de curación. El 22% de estos pacientes ya tienen una invasión locorregional. ¿Qué quiere decir? Que la linfa que sale de los pulmones van a estaciones ganglionares que están en el mediastino. Hay una cadena ganglionar muy amplia, son como 14, pero los 4, el estacionamiento ganglionar 11, 12, 13 y 14 están en parénquima. Hasta el 10 también está a nivel de los bronquios principales. Pero en cambio, del 1 al 9, las estaciones del 1 al 9 están en todo el mediastino, ¿no? La estación 1 son supraclaviculares y de ahí la 2 hasta la 9 están distribuidos en todo el mediastino superior. Entonces, si uno de estos ganglios del 2 al 9 está comprometido, estamos hablando ya de invasión locorregional, es un N2 y ya el estadio es avanzado. En el 56% de los casos ya han hecho metástasis a un órgano extratorácico o a varios. Entonces, y miren el porcentaje cuando encontramos recién a un paciente, el diagnóstico,
56% metástasis, o sea, ya le queda poco tiempo de vida, 4 meses, 22%. Por ahí hay estudios donde congresos que tratan de justificar que uno de los estadios 3A todavía puede pelearse. Y ese es el punto de discusión y la reunión constante que hay entre cirujanos torácicos, oncólogos, neurólogos para ver ese tipo. Y el 115% de tumores localizados que, bueno, entra tallar el cirujano torácico a hacer la lobectomía de resección. Y también la resección ganglionar, de hecho. Miren, 60% asintomáticos. Y solamente fue por un hallazgo de una normalidad, que fue por otra causa, no necesariamente porque tenían algún síntoma, como les vuelvo a decir, un riesgo, o se cayeron, se golpearon, y por ahí una placa control. El siguiente, David. El sistema de estadiaje, el TNM. Desde el 2015, fines de 2015, es donde se publica el estadiaje, el TNM 8, antes era el 7. Donde trata de clasificar con qué finalidad se hace este estadiaje. Es para saber quién se va a operar y quién no se opera. Siguiente. Acá está. Define la extensión del cáncer. Para saber si va a haber supervivencia, qué tipo de supervivencia, a los cuántos años, se planea el tratamiento que va a seguir el paciente, sea quirúrgico o sea paliativo. Siguiente. Esto es lo que se pregunta el cirujano. ¿A cuánto alcanzó la enfermedad? ¿Dónde está ubicada? ¿Se ha extendido? ¿No? La segunda pregunta, ¿existe operación que se pueda realizar de manera segura y que trate eficazmente esta enfermedad? Claro, tenemos que evaluar si tu cirugía va a tener una función curativa. Eso es lo que busca saber. Y esto es una reunión de todo un equipo, no solamente de cirujanos torácicos. Como le vuelvo a repetir, entra a tallar el neumólogo, el oncólogo, ¿no? Anestesiólogos en algún caso, el patólogo. Siguiente. ¿Por qué cambió el TNM del 7 que era el 8? Es con la finalidad de dar más chance quirúrgico, un chance curativo. Con esa finalidad se ha hecho, de extender un poco más. Siguiente. Vamos a ver el T. El T se refiere al tamaño del tumor primario. Una vez que tenemos la lesión tumoral en el pulmón, tenemos que ver el tamaño y cada tamaño de este tumor nos va a tener una puntuación que va a determinar finalmente la sumatoria de esto junto con los N. Los N son el estudio de los ganglios, de los nodos tumorales, ¿no? En la extensión que ha habido. Y después evaluamos si hay M, ¿no? Metástasis, para finalmente dar un estadiaje. ¿Qué quiere decir TX? TX es que el tumor no puede ser evaluado. Es decir, te llega un paciente en la consulta con historia de peso, con historia de repente de una hemoptisis, disfagia. Entonces uno empieza a mandar al neumólogo para que por ahí empiece el estudio. ¿Qué hace el neumólogo? Hace una broncoscopía para poder hacer una broncoscopía como parecía la que acaban de ver hace un momento por el papiloma, y hacen un lavado bronquial, hacen biopsia a algo que puedan encontrar anormal, ¿no? Y de repente, cuando mandan a patología ese lavado o esa biopsia, pueden encontrar células cancerosas. Pero me voy a la tomografía, me voy al PET scan y no encuentro el tumor. Nada de nada. Eso quiere decir que el tumor no puede ser evaluado, pero hay presencia de células cancerosas. El T0 es que no existe, no hay tumor, ni células cancerosas ni en la tomografía. Su baja de peso, sus síntomas es por otra cosa. El T1. El T1 quiere decir que hay un tumor entre 1
¿no? Y menos de 3 centímetros. T1A es menos de 1, T1B es menos de 2, entre 1 a 2, y T1C es de 2 a 3. Estamos hablando del tamaño de la lesión parenquimal. Cuando decimos que es T2, que se subdivide en T2A y T2B. En el T2A quiere decir que el tumor está entre 4 a 5 centímetros y el T2B, perdón, T2A de 3 a 4 y T2B de 4 a 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué ven? Está relacionado con el bronquio principal, si bien no lo invade, pero está alrededor de ello, pero no llega a la carina. Lo que sí llega a invadir es pleura visceral y esto puede asociarse a telectasias, ¿no? Porque pueden hacer una neumonitis obstructiva. T3. El T3 es un tumor que está entre los 5 a los 7 centímetros. Este sí no se subdivide. También se ve que hay nódulos tumorales que están en un mismo lóbulo, hay 2 de ellos, por ejemplo. A diferencia del T4, que hay 2 nódulos, pero cada nódulo tumoral está en diferente lóbulo. Por ejemplo, hay una lesión en el lóbulo superior derecho, nodular, y en el lóbulo medio hay otra lesión, que son de la misma estirpe. Entonces estamos hablando de un T4, o también se le llama T4 cuando mide más de 7 centímetros. ¿No? En cambio, en el T3, que era en el mismo lóbulo, pongamos en el lóbulo superior derecho, tenemos 2 nódulos separados. Así es. Siguiente, David. Bueno, esta es una de las formas de ver algunos ganglios. Creo que tengo otra diapositiva. A ver, avanza un poquito, David. Sí, nos quedamos ahí y te pido que abras el que dice mediastinoscopía. Ya, sale esta diapositiva y entra lo que dice mediastinoscopía. Bueno, ¿por qué le pido a David que abra mediastinoscopías? Porque ahí vamos a ver cómo se hace la evaluación de los ganglios linfáticos mediastinales. Por eso es que ahí vamos a evaluar las Ns, ¿no? El sistema TNM, ya vimos la T, los tamaños, presencia del tumor, ahora vienen las Ns. Listo, continuamos, David. Siguiente diapositiva. Para ello tienen que saber bien anatomía. Ya le han dado sus clases a ustedes recordando, porque se supone que ustedes ya saben de anatomía, saben las relaciones que hay, cómo están ubicados los grandes vasos, la tráquea, la columna, todo, cómo es el mediastino, cómo es, dónde está el timo, dónde están los ganglios, dónde están las ubicaciones de cada ganglio. Se supone que eso todos lo saben. Ya, y el doctor Quispe también en su clase de anatomía también ya les ha mostrado. Entonces, yo creo que sí me van a entender. Como ven, en la parte hay de bordes punteados negros que está más o menos dibujando al esqueleto. En el manubrio external ven ese borde superior del manubrio. Con 2 traveses de dedo sobre ese borde se hace una incisión transversa, media circular, para disecar y llegar hasta la tráquea. Y de ahí vamos a introducir el mediastinoscopio estando delante de la tráquea para poder estudiar los ganglios que se encuentran a los lados de la tráquea, tanto derecho como izquierdo. Y también se puede llegar a la carina. La carina es donde se divide los bronquios de la tráquea. Siguiente. David. Estos son los nódulos linfáticos, ¿no? Que son los que drenan la linfa de los pulmones. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar principalmente para poder determinar que si uno de estos nódulos linfáticos del 1 al 9, estamos hablando de una cifra, es positivo, automáticamente es un N2 positivo, entonces el estadio es avanzado y no sería candidato para una cirugía de resección, es decir, una lobectomía o una neumonectomía con fines curativos. ¿Por qué? Porque el cáncer ya salió del pulmón,
ya está en otro lado. Y está de más que yo le haga una lobectomía, ya que ya viajó el cáncer a otro lado. Entonces ahí sería un tratamiento paliativo. ¿Ya? Continúa, David. Ya. ¿Por qué se hizo la mediastinoscopía? ¿Con qué finalidad? No solamente de estudiar los ganglios linfáticos, sino también si habían tumores mediastinales, ¿no? Y así poder realizar este estudio, o ya sean metástasis de alguno de estos ganglios o de algún tumor que va a mediastino. ¿Por qué se hizo esta mediastinoscopía? Con la finalidad de evitar una mayor morbilidad al hacer una toracotomía exploratoria. Una toracotomía consiste en hacer una incisión muy grande en el tórax para poder llegar adentro del espacio pleural y poder ver el pulmón en sí y poder llegar hasta los ganglios linfáticos, que no es tan fácil llegar desde ahí, pero uno tiene que levantar la pleura parietal, profundizar, seguirse detrás de la tráquea para sacar todos estos ganglios y demostrar que están comprometidos. Entonces, ¿por qué irme con una toracotomía? Ya a mis alumnos de la mañana les pude enseñar un video de cómo es una toracotomía. Es muy cruenta. Y para que el paciente, incluso si tú llegas a entrar con una toracotomía y ubicas el ganglio es positivo, hasta que se cierre esa herida, no le pueden hacer una quimioterapia a ese paciente. ¿Por qué? Porque una quimioterapia te disminuye las defensas, te va a retardar que se reparen todos estos tejidos, que se vuelvan a construir para provocar el cierre natural de esta herida. Entonces retrasa su tratamiento quimioterápico, su tratamiento paliativo. Entonces, por eso se creó la mediastinoscopía, para hacer una incisión pequeña y desde arriba poder llegar fácilmente a la tráquea y poder llegar a hacer ese estudio de esos ganglios. El siguiente, David. Hay varias técnicas, ¿no? Se tienen que hacer, este paciente cuando se hace una mediastinoscopía tiene que ir a sala de operaciones, el anestesiólogo no utiliza una anestesia general, lo duerme totalmente, tiene que introducir un tubo simple. En mediastinoscopio se puede acoplar una cámara de video para ver por dentro y seguir, porque también generalmente lo opera el cirujano principal, donde ve a través de un agujero, pero también se puede aplicar conectando una pequeña camarita, adaptándose al mediastinoscopio para que todos vean, ¿no? Como dónde están los ganglios y dónde biopsiar o extirpar todo el ganglio. Ya, el paciente está en decúbito dorsal, suelen colocársele unas almohadillas sobre la región escapular para que pueda el cuello hiperextenderse y poder maniobrar el mediastinoscopio mejor. Siguiente. Les decía, la incisión es curva, va sobre el manubrio esternal y es más o menos entre 2 a 3 centímetros lo que va a entrar el instrumento del mediastinoscopio. Se diseca, atravesamos la fascia pretraquial y podemos introducir el mediastinoscopio para por ahí llegar a ver los ganglios mediastinales, en especial los paratraquiales del grupo 2R, 4R. Siguiente. Bueno, acá hay un esquema que me gusta mucho porque antes de colocar el mediastinoscopio, primero meto mi dedo. O sea, bien, ya hice la incisión y con la incisión a nivel del cuello llego a la tráquea, por ahí meto mi dedo. Levanto la fascia pretraquial y mi dedo es el que va a hacer el camino. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque delante de mi dedo, ¿quién está? Ramas de la aorta, la arteria brachiocefálica, la que va a dar a la arteria subclavia, ramas a la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. Y ese es el árbol, el tronco brachiocefálico. También hay relación con la vena innominada, que está mucho más anterior, como pueden ver. Y también delante de ese dedo, ¿no? Ven la vena ácidos. Entonces, todo esto hay que hacerlo con cuidado porque pueden haber accidentes. El siguiente, David. El paciente está con el cuello hiperextendido. Una vez que ya mi dedo entró, ya hizo un camino, meto
introduzco el mediastinoscopio y me voy delante de la tráquea. Y miren que el mediastinoscopio llega hasta la carina, hasta donde ha habido una división de los bronquios principales. Ahí en la carina voy a encontrar el estacionamiento 7. Ya luego lo vamos a ver con más detalle. Y miren, delante del mediastinoscopio están vasos principales. Siguiente. Bueno, una vez que ya introduje el mediastinoscopio con esta pinza especial, con torundas, introduzco para poder disecar, para poder, como le dicen, pelar y poder ubicar mejor los ganglios. Obviamente que este paciente, para verlo, no ingresado a sala y planear su cirugía es porque previamente tiene una tomografía, donde en la tomografía podamos determinar que hay ganglios mediastinales. Se pueden apreciar los ganglios, ahora lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, acá empezamos con las divisiones. Ven, el 2R quiere decir el grupo 2 del lado derecho, right. 2L es 2 left, lado izquierdo. El 4R es más inferior, es paratraqueal inferior, derecha, y 4L en izquierda. Ve arriba 1 en romanos, donde están las clavículas, más o menos. Ya, estos son los ganglios que encontremos a ese nivel, son los grupos ganglionares supraclaviculares. Estos ya son un N3. Sea el tumor esté en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, esté el tumor, y sea el ganglio esté en el lado derecho o en el lado izquierdo, basta que sea el supraclavicular, ya estamos hablando de un N3 y el estadio es totalmente avanzado, donde nada se puede hacer con fines de resección o de curación y ni se te ocurra hacerle lobectomía ni nada. Ya pasó a otro estadio. Seguimos bajando. El grupo 10, ya estamos hablando de 2 cifras, se va a encontrar en los bronquios principales, después que se dividió. El grupo 7 es el subcarinal. El grupo 9 va a estar a nivel del ligamento triangular, que es el que fija el lóbulo inferior al diafragma. El grupo 8 va a estar sobre el esófago. ¿Ya? Y acá no ven los 11, 12, 13 y 14 porque esos van a ir entrando al parénquima pulmonar. Por ejemplo, si bien el 10 está en el bronquio principal, como ven ahí, se divide en el lóbulo superior derecho y el lóbulo intermediario, ya vendría a ser estos el grupo 11. Luego el lóbulo superior derecho se divide en 3 segmentos. Ya, esos vendrían a ser, entre lóbulo y lóbulo, vendrían a ser el 12. Y así, por segmentos, el número 13, y entre intersegmentos, el número 14. Entonces, todo grupo ganglionar de 2 cifras es parenquimal y pertenece al grupo 1, donde todavía el N1, al N1, que quiere decir que todavía tiene chance de curación, de hacer una resección quirúrgica con fines de curación. Si tenemos compromiso de grupos ganglionares de una cifra, que no sea el 1, sino del 2 al 9, estamos hablando de un N2. Y depende. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene mi tumor en el lóbulo medio, estamos hablando del lado derecho, porque no existe el lóbulo medio izquierdo, lóbulo medio en el lado derecho, y hay compromiso cuando yo hice la mediastinoscopía del grupo 2R o 4R, ahí estoy hablando de un N2. ¿Cuándo es que puede ser un N3? Ya les dije, N3 es supraclavicular, puede ser ipsilateral o contralateral, basta que sea supra y es del grupo 1. Y si, a pesar que mi tumor está en el lado derecho, el ganglio del lado izquierdo, 2L o 4L de left, hay compromiso de células cancerosas en esos ganglios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cáncer ya fue a un nivel contralateral.
ese ya no se va a llamar N2, ese 2L y 4L que han salido positivos ya no es N2, sino es N3. Basta que sea contralateral, ya es un N3. No sé si van entendiendo, lo voy a ir repitiendo y con ejemplos para que vaya quedando. ¿Ya? Siguiente, David. Acá está el grupo 3 que no les había mencionado. El 3A son los pre-vesiales, los tres que están dentro de los vasos, o sea, delante de los vasos. Y los prevertebrales son los que están delante de las vértebras. ¿Ya? Los 3P. ¿Qué vendrían a ser si están comprometidos ipsilateralmente en N2? Listo. Pasamos al siguiente. Acá hay una distribución más esquemática de un resumen, se podría decir. Lo que está en fucsia, ven, es la parte más superior, son los ganglios del estacionamiento de 1, grupo ganglionar número 1, que vendría a ser, si es positivo, un N3. ¿Ya? Luego voy a preguntar al azar. Vendría a ser un N3. Mi tumor puede estar en el lado izquierdo y de repente a nivel supraclavicular del lado izquierdo, ese grupo ganglionar está comprometido. Ya es un N3. Como ven acá abajo, donde dice nódulos mediastinales superiores, estamos hablando del 2R, del 4A, perdón, del 3A, del 3P, del 4R y 4L. Si están comprometidos, vendrían a ser un N2 si es ipsilateral, y si está comprometido de manera contralateral, vendría a ser un N3. Los nódulos aórticos. Grupo ganglionar 5, no les había hablado del 5 y del 6. Del 6 es donde están los ganglios positivos sobre la aorta. Y los ganglios positivos sobre la arteria pulmonar es el grupo 5, o también llamados ventana aortopulmonar. Aquí en el cuadro inferior están los nódulos mediastinales inferiores, considerados el subcarinal, que es el grupo 7, el 8, que es el paraesofágico, y el 9, que son los de los ligamentos pulmonares, ¿no? Que son los que fijan al lóbulo inferior al diafragma. Y los N1, ¿quiénes son los N1? Todos los que son de dos cifras, desde el 10, 11, 12, 13, 14. Como decía, biliar es el 10, ¿no? Interlobar el 11, y así vamos, lobar el 12, segmentario el 13, y acá bien, el subsegmentario ya vendría a ser del lado, ya el último, el 14. Listo. A ver, siguiente, David. Acá ya en tomografía es donde evaluamos. No vamos a hacer una mediastinoscopía si no veo ningún ganglio. Sería pues estarle manipulando al paciente que le voy a sacar si no veo nada. Para eso tenemos, como les vuelvo a repetir, una tomografía de cortes finos, de 1 milímetro. Entonces acá vemos una tomografía donde dice 3A. Ven un pequeño ganglio, está delante de este vaso, que es ese vaso que con menos tinción, que está un poco gris, es la vena innominada, ¿no? Que va a ir, o sale, mejor dicho, de la vena cava. Va a ir a la vena cava superior. Y los tres vasos que ven debajo de ella, detrás de ella, serían los tres vasos supraórticos, ¿no? El tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Por eso es que se le llama el 3A, porque son los que están delante de los vasos sanguíneos. El prevascular. Sigamos con el siguiente, David. Ya. Cuando ya está a nivel de vena ácigos, porque la ácigos es una vena que va a drenar en vena cava, estamos hablando del lado derecho, y el ganglio está rodeando de ello, va a ser un 4R. O también llamado en la parte ganglio regional inferior, ¿no? Superior, perdón.
mediastinal superior, como lo habíamos visto. Siguiente. Acá está, podemos ver la tráquea. Podemos ver la tráquea ahí, el lado derecho, que es el 4R. ¿Ya? Y se relaciona con la vena ácidos. Siguiente. Otra vez el 4R, 4L, en el lado izquierdo, paratraqueal izquierdo. ¿Qué vemos también acá en este gráfico? Podemos ver en este esquema los ganglios que están en el grupo 6, que son delante de la aorta, y en la ventana aortopulmonar el grupo 5, ¿no? Y el 4L en el lado izquierdo de la tráquea, antes de su división. Siguiente. Bueno, acá vemos el 6. Este vaso bien teñido con contraste es la aorta, callado de la aorta. Y delante de ella está este ganglio. Como está en la aorta, es el paraórtico del grupo 6. Y vemos en la tráquea es ese agujero negro que vemos ahí al centro, bien redondito, que se conserva todo este redondito porque como está rodeada de cartílago no se hunde. En cambio, el que está posterior y cerca a la vértebra es el esófago, ese sí se aplasta. Entonces, miren los ganglios cómo se ven delante de la tráquea o al lado derecho de la tráquea. Ese es el grupo 4R. Entonces, por eso yo planeo mi mediastiloscopía para llegar a ese nivel y hacer la extirpación de esos ganglios y poder estudiarlos, ¿no? Y ver si están comprometidos o no. Que parece ser que sí, porque ven una irregularidad del ganglio, un ganglio mayor de 1 centímetro y es signo de que está tomado. Y eso también te enseña la experiencia, ¿no? Y también lo que describen las literaturas, la forma irregular, el tamaño y el número de ganglios. Siguiente. Acá nos permiten observar los nodos subcarinales. Subcarinal es el 7, este nivel. Como ven, ya se dividió la tráquea y a este nivel hay todo un conglomerado ganglionar. El 10 está señalado, como ven, eso ya se dividió la tráquea, entonces el ganglio que haya en los bronquios principales apenas se divida, ese es del grupo 10. Continúa. Bueno, este es el paraesofágico, el grupo 8, que está delante del esófago. Siguiente. Ya lo hemos visto. Siguiente. Bueno, este que nos dice estaciones del 10 al 14. Todo ello pertenecen, de nuevo, les repito, al estacionamiento del N1. No son mediastinales, del 10 al 14 no son mediastinales, son parenquimales. Desde el 10 que toma el hilio para adelante son parenquimales, del 10 al 14 parenquimales, no mediastinales. Y pertenecen al N1. Ahí está. Siguiente. Así ya lo hemos visto ese gráfico. Siguiente. También, siguiente. Bueno, este es el resumen de todo lo que hemos visto. Un NX es un nodo linfático que no veo. En tomografía no veo ningún ganglio. Todas las estructuras están normales y no veo algo aparatoso. Entonces no identifico el nodo. N0 es que sí encuentro ganglio y cuando se hace el estudio es que no hay metástasis, no hay células cancerosas. Generalmente vemos antracóticos, ¿no? El N1, como les decía, son todos los ganglios, estaciones ganglionares de 2 cifras, que van desde el bronquio principal hasta el último rincón del alveolo, del 10 al 14. Ipsilateral es un N1. N2. N2 que quiere decir metástasis ipsilateral de los nódulos linfáticos mediastinales o subcarinales, pero en relación al mismo lado, por eso se dice ipsilateral. Les pongo el ejemplo de nuevo. Tengo mi tumor en el lóbulo inferior izquierdo.
si hay compromiso de células cancerosas en el grupo ganglionar 4L, eso es un ipsilateral, porque mi tumor está en el lado izquierdo y hay compromiso del ganglio y lado izquierdo. Ese es un N2. Pero si yo tengo el compromiso de un 4R, ya me estoy yendo al lado derecho, siendo mi tumor primario pulmonar el lado izquierdo, ya estoy hablando de un compromiso mediastinal contralateral. Ese vendría a ser un N3. Listo. Y también que es un N3 cuando hay compromiso de nodos linfáticos ipsilaterales o contralaterales, ya sea a nivel de escalenos o superclaviculares, sea del lado que sea, basta que pasó las clavículas, ya es un N3. ¿Quedó claro? Siguiente. M0. ¿Qué quiere decir? Que no hay metástasis. Antes de planear una cirugía, no basta con identificar solamente la lesión pulmonar que tiene el paciente, que hemos podido ver, sino también es determinar cómo está el resto de los órganos. Porque ¿por qué le voy a hacer una mediastinoscopía a un paciente, de someterlo a una intervención quirúrgica? Porque el paciente va a sala, le voy a hacer un corte, le voy a meter un mediastinoscopio delante de la tráquea, imagínense, cuando de repente ya el colon está tomado, cuando de repente el hueso ya está tomado. Entonces ya ha hecho metástasis a otros órganos. Entonces antes de hacer una mediastinoscopía, yo tengo que pedir una tomografía o un PET scan desde la cabeza, el primer pelito hasta el último dedo del pie. Todo. Y ver si ha hecho metástasis. Si no ha hecho metástasis, paso recién a que todavía hay chance por hacer algo por el paciente y recién yo planeo en hacer la mediastinoscopía con el fin de ver si hay invasión ganglionar, ya que no hay metástasis. ¿Quedó claro? Entonces, cuando hay metástasis pueden darse de tres tipos. M1A quiere decir que hay dos nódulos tumorales en diferentes lóbulos y estos lóbulos son contralaterales, ¿no? Estoy en el lado derecho y de repente un lóbulo contralateral del lado izquierdo tiene un tumor que es de la misma estirpe, canceroso. No vaya a ser, como a veces tenemos la duda, que tenemos que estudiarlo, tenemos un cáncer en el lado derecho y aparece un tumor en el lado, ¿no? Tenemos el cáncer en el lado derecho y en el lado izquierdo aparece un nuevo tumor. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? ¿Que es un tumor que ha hecho metástasis o es un tumor que bien está en el lado derecho y que lo que ha empezado en el lado izquierdo de repente es una metástasis de otro lugar, de otro cáncer, de que puede haber de otro órgano? ¿O puede ser un tumor benigno que siempre estuvo ahí? Entonces, para ello nosotros tenemos que estudiar esos nódulos, esos tumores que se han formado, para saber si son la misma estirpe. Si son la misma estirpe cancerosa, ya estamos frente a un M1A, ya hay metástasis, ya hay indicación de hacer una lobectomía con fines curativos. Solamente es un tratamiento paliativo. De repente el paciente pues era una metástasis de un cáncer de colon. Bueno, si el cáncer de colon está controlado, extirpado, y bueno, viajó una célula pues del cáncer de colon antes, la extirpo, hago una metastasectomía de esa lesión que apareció en el lado izquierdo. Entonces, lo otro ya sería de que ya hago mis estudios y veo y estadio, ¿no? Si es, en qué estadio está para ver si puedo hacer una lobectomía de ese cáncer inicial que estuvo en el lado derecho, ¿no? Más o menos queda claro. M1B cuando se dice que hay metástasis, cuando ya salió del pulmón y se va fuera de la cavidad torácica y invade un solo órgano. Ese es un M1B. Y M1C es cuando también sale, pero te afecta a más de un órgano. Sale fuera de la cavidad torácica. Siguiente, David. Y este es el resumen de todo lo que he hablado. El TNM, el TNM8, que da más chance de vida, ¿no? Cuando ya hemos visto todas las T's, del T1 hasta el T4, hemos visto todas las N's,
Cuando hay metástasis, estamos hablando de un estadio 4, sea metástasis 1A, 1B, 1C. Nada de tratamiento quirúrgico, nada, solamente un estudio, biopsia del, del, de la lesión pulmonar, de este nódulo tumoral, para que se pueda hacer sus terapias que ahora hacen los oncólogos sobre terapias dirigidas, inmunoterapias. Bueno, cuando estamos frente a un estadio 1A, 1B, 2A, 2B, ese paciente se opera. ¿Ya? Esta es la conclusión de todo lo que he hablado. 1A, 1B, 2A, 2B se opera. Con fines curativos hacemos la lobectomía. Pero si ya tenemos el 3A, este 3A es el pretexto para todos los congresos que hay en estos últimos años. Se quieren incluso subir este 3A para que algunos sí puedan operarse y otros no. ¿O qué hacen, no? Por ejemplo, los oncólogos indican, de repente es un 3A porque es un T2B que por el tamaño no aumentó, entonces el estadiaje. ¿Qué es lo que hacen antes de la cirugía? Hacen una terapia coadyuvante, consiste en par quimioterápicos, el cisplatino, el epósio. Entonces tratan de disminuir el tamaño de este tumor, por ende va a disminuir el estadiaje, entonces ese tumor ya no sería un 3A, pasaría a ser 2B, y como le dije, un 2B se opera, digamos operar. En eso estamos, ¿no? Pero no quiero ponerles algo ambiguo. Lo único que se les puede decir con toda seguridad, 1A, 1B, 2A, 2B, se opera sí o sí. Ya el 3B, porque hay compromiso pues de N2 de los ganglios mediastinales, no debería operarse. Ya deberíamos pasar a oncología y que ya lo trate el oncólogo, ¿no? Peor cuando es un 3C, porque ya es un N3, que ya ha sido un compromiso contralateral, el cáncer ya fue al otro lado, al otro extremo del mediastino. Y bueno, pues 4 ya ni tocarlo. Siguiente. Bueno, este es un resumen de los tipos de tumores más frecuentes que vemos. Les había dicho que el cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos. En el grupo de cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Ya? Dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas tenemos el carcinoma escamoso o epidermoide. Ya tenemos el adenocarcinoma, que tienen ahí todos sus subtipos mencionados, y tenemos el cáncer de células grandes. Y bueno, y también ahí les puedo poner, les he señalado en ese cuadro, el cáncer de células pequeñas. Siguiente. Bueno, esto se nos pasó en la mediastinoscopía. Se puede dar que hay adenopatías positivas o adenopatías negativas, ¿no? Cuando la biopsia, se biopsia, ¿no?, las adenopatías, te pueden salir dos cosas. Que encuentres ganglios metastásicos, y esto quiere decir que son, al ser positivos, pues tenemos que aplicar el protocolo de un estadiaje 3A, lo que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque si el ganglio mediastinal comprometido sale positivo, estamos hablando de un N2, y cuando hay un N2, estamos hablando de un estadiaje 3A, según el último cuadro que les he pasado. Entonces, no podríamos operar. Ahora, en el otro extremo, si los ganglios son no metastásicos, es decir, biopsiaste, hiciste tu mediastinoscopía, sacaste un ganglio, ese salió negativo, no hay metástasis, ¿qué pasas a hacer? Tu toracotomía y haces tu vaciamiento mediastinal del resto de ganglios. Ahora, si uno de esos ganglios te sale positivo, es porque ha habido un falso positivo. La mala suerte que justo cuando agarraste un ganglio te salió negativo, por eso seguiste. Pero tú ya, una vez que entras al tórax con fines de hacer una resección del óvulo y encuentras más ganglios dispuestos, entonces, y si uno de estos te sale pues positivo, qué pena, ¿no? Lo abriste al paciente. Y mala suerte que justo cuando hiciste tu mediastinoscopía encontraste un ganglio y justo ese era negativo. Suele pasar.
Bueno, continuamos, no los quiero marear más, continuamos. Bueno, la ventaja de la medicinoscopía es que es menos invasiva, puedo llegar pues al mediastino a nivel bilateral. La sensibilidad es alta porque estoy agarrando, tomando un tejido, no estoy biopsiando, no estoy haciendo una biopsia por aguja fina, lo que hacen los neumólogos, ¿no? Cada vez quiere parecerse más a los cirujanos de tórax en procedimientos, les encanta hacer los procedimientos. Y bueno, pues ellos hacen una ecografía endobronquial, ubican a los ganglios que están a nivel de la tráquea, ¿no? Paratraqueales, se guían por la ecografía y con ello hacen una punción con aguja fina y lo aspiran. Entonces ahí podemos ver algunos estudios de si pueden darse algunas células cancerosas, pero está atrapando unas células que han sido aspiradas. Es muy diferente a cuando el cirujano de tórax saca todo un ganglio. Pues. Estás hablando de un tejido mayor, donde los resultados van a ser más sensibles, ¿no? Y como ven, la sensibilidad es alta, la especificidad también es alta. Baja tasa de complicaciones. Bueno, como toda cirugía y todo tratamiento y donde estás manipulando, pues, eh, órganos donde están relacionados vasos supraórticos, vasos, grandes vasos que hay presentes, estamos hablando de ramas de la aorta, las venas innominadas, la vena cava que está al lado, la arteria pulmonar que está más profunda detrás del corazón. Siempre va a haber un riesgo. ¿Será baja? Sí. Si vamos a comparar una toracotomía donde la lesión es más grande, donde profundizas, donde vas a tocar pulmón, después cuando cierres ese pulmón no es igual porque va a haber adherencias, porque todo terreno que uno toca, después se forman adherencias firmes, ¿ya? Y puede haber riesgo de infección, puede ser empiema. Entonces, la mediastinoscopía no, permite un acceso directo y tiene sus ventajas, como ven. Siguiente. Contraindicaciones para hacer una mediastinoscopía. Obviamente, si hay coagulopatías, no solamente mediastinoscopía no hacerla, sino otros tipos de cirugías cuando hay problemas de coagulopatías. Síndrome de esclavina. Este síndrome tiene que ver con la vena cava porque hay una obstrucción. Obstrucción de la vena cava por compresión, ya sea un tumor mediastinal o por formación de trombos, todo ello, que conlleva a que no haya un buen drenaje a nivel de la vena cava superior, ¿no? Que recoge pues la sangre de los brazos, de los miembros superiores, de la cabeza y cuello. Entonces vamos a observar que hay un edema de cara, cuando sobre todo el paciente se despierta, después de toda la noche estar en posición horizontal, la cara está hinchada, los brazos hinchados. Conforme pasa el día y el paciente se pone de pie, ya la compresión no es igual, entonces como que baja. Ya. El síndrome de esclavina no, porque como va a estar la vena cava comprometida y vas a poner un tremendo mediastinoscopio por ahí, puedes lesionarla. O cuando haya aneurisma de aorta ascendente o de su callado o las ramas de esta. No pasar por ahí porque el aneurisma es una dilatación anormal de esta arteria y donde quedan debilitadas sus paredes. ¿Ya? Consideraciones relativas, bueno, antecedentes de cirugías a nivel de callado aórtico, antecedentes de traqueotomía, porque, bueno, como les voy a repetir, cuando ya un paciente es tocado, los tejidos no son iguales, hay más adherencias donde no puedes manipular bien el mediastinoscopio y a veces puedes forzar y puedes lesionar algún vaso. Siguiente. ¿Se puede ver ese video? Hay dos videos ahí. Hay uno que dice parte 1 y parte 2. Ya. Bueno, esta es una mediastinoscopía. Han visto esa aguja, lo que hace es tratar de eh, pinchar los tejidos que están ahí y aspirar para ver si están frente a un vaso para poder manipular con más facilidad, ¿no? Este instrumental es muy bonito porque aspira y a la vez biopsia, ¿no? Y aparte, pues, en mediastinoscopios tienen acoplado ahí una camarita de video que podemos ver todos, ¿no? Entonces,
En esa zona donde pinchó, ahí está tratando de biopsiar. Ven que late, hay vasos cercanos, estamos hablando de los vasos supraórticos. La parte que ven inferior a ese instrumental es la tráquea. Es la tráquea. Entonces uno tiene que irse al lado de la tráquea. Lo que no me gusta de ello es que, por ejemplo, está mordiendo a ciegas, ¿no? Yo no haría eso, yo veo a un ganglio y a ese ganglio voy y muerdo. O trato de disecar primero con una toronda. No tenemos ese aparato. Primero diseco, 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 en busca de, pon el siguiente video por favor, y después ya aspiro. Bueno, es la continuación del anterior video y ahí está tratando de biopsiar, bueno, mordiendo una estructura que no la identifico bien y jala y entonces agarró un vaso. Este es un vaso principal, fue un vaso de una rama a nivel brachiocefálico, arteria, por eso lo ven con ese tinte rojo vivo y la velocidad con la que sale, ¿no? Este paciente falleció por más que se trató de colocar un montón de mechas, de gasas, con tal de poder tapar, y mientras uno ponía las compresas y todo eso, otro iba limpiando el tórax hasta que traigan la sierra, abrir el esternón y puedo ubicar que es un mar de sangre. No ubicas fácilmente. Tú estás aspirando y la sangre sigue saliendo a una velocidad mayor a lo de tu aspirador. Entonces no se encontró fácilmente el punto de sangrado y por lo tanto el paciente falleció, ¿no? En sala. ¿No? Uno dice, no, me sinuscopía, es algo superficial, que esto, a veces los residentes, doctora, quiero hacer, que esto, el otro, pero uno se la juega porque ellos también agarran, digo, todo lo que es negro, porque generalmente los ganglios son negros, a eso me muerdes y lo sacas, no otra cosa. Porque vivir esa experiencia que viví en ese momento es terrible. Es terrible ver a una persona que entró caminando y que sale falleciendo. Entonces, este es un sangrado por una aorta. Pásame la siguiente, por favor, David. Después de esos videos creo que ahí termina. Bueno, complicaciones, ¿no? Puedes comprimir la arteria inominada, la estás movilizando, compresión de arteria subclavia, carótida. Las complicaciones. Claro, manipulación, al manipular cercanía de estas arterias carótida, por ejemplo, la carótida derecha, primitiva derecha, que es la rama de esta tronco brachiocefálico. En pacientes mayores, esa manipulación puede desprender una placa aterotrombótica, y esta viaja y se va al cerebro, que produjo un accidente, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Bradicardia, porque estás manipulando y tocando la aorta, puede ocasionar ello. Neumotoras, porque de repente tanta fue tu presión, en vez de morder el tejido, mordiste parte del cartílago y haces un hueco y haces neumotora. Y una neumotora, tensión, porque estás trabajando a nivel de tráquea. Y sobre todo lo que acaban de ver, ¿no? Una hemorragia, hipovolemia y por ende hasta fallecimiento en sala del paciente. El siguiente, creo que acabamos con esto de la mediastinoscopía. Ahora continuamos con el anterior, de tumores pulmonares malignos. Me quedé en una parte. Por favor, David. Ya. Continúa. Estos son todos los subtipos. El siguiente son los subtipos, que bueno, esto es más para que todo para especialidad de cirujanos de tórax. Siguiente, lo que yo les voy a mencionar es, pues, no, los grandes rasgos, los más frecuentes. Ya, acá está. Eso es lo que deben de saber. Cáncer de pulmón en 3 grandes grupos, ¿no? Cáncer de células pequeñas y cáncer de células pequeñas. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los de células no pequeñas, un 80%, que es 4 veces lo que son cáncer de células pequeñas. Y dentro del grupo de cáncer de células no pequeñas hay una subdivisión mayor, que tenemos el adenocarcinoma, que es el más frecuente, llegando a un 40%. El segundo en frecuencia es el escamoso, llamado también epidermoide. Y
Luego viene cáncer de células grandes, ¿no? Entre 10 a 15%. Y finalmente los indiferenciados, que son casi los que no veo. Dentro de los adenocarcinomas hay dos subtipos más frecuentes, sobre todo el adenocarcinoma clásico y el carcinoma de células bronquiolivulares, dentro del grupo de los adenocarcinomas. Siguiente, David. Vamos a empezar con el cáncer de pulmón, del adenocarcinoma, que pertenece al grupo de cáncer de células no pequeñas. ¿Ya? También se relaciona con el tabaco, pero no tanto como se relaciona el cáncer de células escamosas o epidermoide, que es mucho mayor. Ahorita van a ver cuánto. Si bien acá incrementa el 3 por 3 la frecuencia, en células escamosas es mucho más. Y sobre todo más en cáncer de células pequeñas, más relacionado. Y es más frecuente en el sexo femenino, porque eso se ha visto a lo largo de todos estos últimos años. Se caracteriza por ser periférico. Como ven acá en esta radiografía, ven el tumor en la periferia. Esos son los cánceres que cambiaron con el tiempo. Antes eran las lesiones más centrales, y cuando eran más centrales eran del tipo escamoso, ¿no? O el tipo de cáncer de células pequeñas. Pero cuando es periférico, es el cáncer de células, el adenocarcinoma, de células grandes, células no pequeñas. Entonces acá cambió el estilo del filtro del cigarro. Antes no había filtro, y ni bien aspiraban, la nicotina llegaba y de frente iba a la parte central. No podías aspirar más porque era muy fuerte. Pero cuando ya pusieron filtro, como que no había esa sensación de poder sentir ese olor que te da, pues, ¿no? Y como que más, no sé cómo le dicen, golpean o aspiran, entonces más viaja la nicotina y el alquitrán hasta el último rincón, y es donde se produce la lesión a esos últimos con otros tipos de células. Por eso va el adenocarcinoma. Siguiente. Acá vemos los subtipos dentro del adenocarcinoma, para indicar cuáles son los que tienen mejor pronóstico. Son los del subtipo lepídico. Y los de peor pronóstico son el micropapilar y los sólidos. Siguiente. David. Bueno, acá la macroscopía, casi al borde, para que recalque de que son periféricos. El adenocarcinoma y más frecuente en mujeres. Siguiente, David. Ya vamos a acabar. Sigamos con el cáncer de células escamosas o epidermoide. Su frecuencia es menor que el adenocarcinoma, pero aquí es más frecuente en los varones. Y miren cuánto se incrementa el riesgo cuando son fumadores o por el tabaco. 25 veces más. Por 25. En el adenocarcinoma era por 3, aquí es por 25. Sobrevive a los 5 años un 15 a 20% con todo el tratamiento. Siguiente. Y mira, pueden ver ahí, aprecian de que es central, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos el estudio anatomopatológico, vemos que tienen cavitaciones centrales. El crecimiento es acá más lento. La diferencia que hay entre los cánceres de células pequeñas con células no pequeñas como estos, es que el de células pequeñas es totalmente agresiva. La velocidad de crecimiento es mucho mayor, se la lleva de encuentro los de células no pequeñas. El siguiente, por favor. Ya, llegamos a las células pequeñas, llamadas también en grano de avena. Es menos común, como les habíamos visto, ¿no? La relación es mucho menor, mayor asociación, como le digo, con el tabaquismo, y es muy agresivo. Cuando se diagnostica esto ya es una sistémica, ya no hay nada que hacer. Nunca en mi vida ni siquiera he visto un cáncer de células pequeñas, ni siquiera una cirugía en sala de operaciones, porque ya no es curable, o sea, ya no es curable quirúrgicamente, ¿no? El siguiente. Despierten a David, a ver. Carcinoma broncogénico de las células pequeñas. Así se ve en la patología. Totalmente los núcleos grandes,
la replicación es muy rápida, demasiada actividad se ve en los núcleos, ¿no? Como les voy a decir, tiene marcadores neuroendocrinos que nos indican la malignidad de ello. Y bueno, pues solamente como cirujanos toras solamente decimos hola y chao a este tipo de patologías, porque manejo casi no lo hacemos acá. El siguiente. Bueno, también tiene sus estadios, ¿no? En estadificación en células pequeñas hay un estadio primario, estadio 1, que puede ser teóricamente curable porque se puede ir a la cirugía, o casi nunca se ve eso. Solamente lo veo escrito teóricamente. Estadio ya más avanzado, tipo limitado, cuando el T va de 1 a 4, el N puede ser de 0 a 3. Normalmente el manejo lo hacen con radioterapia, quimioterapia. Y en el estadio extendido, estamos hablando de un estadio 4, ya hay metástasis, o estadio 3 con derrame pleural, tampoco manejo quirúrgico, nada, solamente paliativo, quimio. Siguiente. También hacen una irradiación profiláctica cerebral. Así suelen verse las metástasis pulmonares, llenas y llenas. Esto es inoperable, obviamente, ¿no? De otro órgano que ha viajado, es inoperable. No, ya no hay nada que hacer acá. Solamente biopsiar y mandar la muestra para ver de qué manera pueden, pero mucho sufrimiento para el paciente, está totalmente tomado. Siguiente. Miren la agresividad del cáncer de células pequeñas. Son tumores centrales generalmente. Miren, hasta invaden el corazón, invaden pared, incluso cuando se van arriba. Es muy agresivo. ¿Qué vas a operar esto? No puedes operar y sacando parte del corazón, ¿no? La única solución a ello es la prevención. Acá ya no hay nada que hacer. El siguiente. Bueno, eso es lo que les mencionaba sobre el manejo del cáncer de células pequeñas. Solamente en el estadio 1 hay una supervivencia si es que has hecho un tratamiento quirúrgico del 70%. Pero eso casi no se ve. Es la verdad. Estadio limitado, si tú no le das nada, ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada de ello, el paciente vive 4 meses sin tratamiento. Si le das lo anteriormente mencionado, vive 17 meses. Curación es baja entre 5 a 10%. En el estadio extendido similar, no le das nada, 2 a 4 meses fallece. Y con tratamiento de quimioterapia, radioterapia y la irradiación profiláctica cerebral puede durar de 8 a 10 meses, o sea, ni siquiera en un año, esperanza de vida. El 3% hay un reporte de que se cura. Siguiente. ¿A dónde va frecuentemente las metástasis de tumores primarios de pulmón? Al hueso, hígado, cerebro y las glándulas adrenales. Por eso es que se pide las tomografías, como le voy a decir, desde la cabeza hasta el último riñón, para ver si ha habido compromiso de otros órganos donde más viaja. Se tiene que hacer un survey óseo o gammagrafía ósea para ver si ha llegado al hueso. Tomografías abdominales, un PET scan, para ver si ha ido a glándulas adrenales. Siguiente. Bueno, eso es un algoritmo de manejo de cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? Cuando está en un estadio 1, todavía hay chance quirúrgico. Es algo que nunca he visto, como les mencioné. Acá dice cirugía y etoposide, que es un quimioterapia. ¿Ya? Y cuando estamos ya en frente a otros que en diferente estadio 1, estamos hablando de los estadios limitados, extendidos, como ve, nada quirúrgico. Es el etopósido, RT, que es radioterapia, PCI, que es la irradiación cerebral profiláctica. Igual, en el estadio extendido, etopósito, que es la quimioterapia, y la irradiación cerebral profiláctica. Acá ya no entra a tallar la radioterapia cuando ya está extendido. Siguiente. Bueno, este es un tipo de estadificación fisiológica. A ver, imagínense que ustedes ya hicieron todo lo anterior.
han podido clasificar, han podido estadificar al paciente, han podido determinar que el paciente era un 2B, entonces tiene un chance quirúrgico, lo opero, ya. Cuando van a ver al paciente, el neumólogo le hace su estudio, todo, y no, la espirometría arroja que, que para que pueda hacerse pues una neumonectomía o lobotomía te pide un número determinado de litros en volumen de la expiración forzada al primer segundo. Entonces, para neumonectomía tendría que tener más de 2 litros, pero no da. De repente llega al litro 300. Y de repente tú estás planificando hacer una neumonectomía porque de repente el tumor ha abarcado el bronquio principal. Entonces, ya fue, tu planificación no va. Si haces la operación, este paciente no va a tolerar y por lo tanto va a tener que el paciente someterse a estar con un ventilador siempre, pero el ventilador no es para toda la vida, ¿no? Porque ustedes saben que es riesgo para que haya infecciones constantes, neumonía por ventilador. Igual la lobectomía tiene que tener más de litro y medio de un volumen expiratorio forzado al primer segundo. Si es menor, no tiene indicación quirúrgica por el paciente, ¿no? Si bien tú llegaste a hacer tu estadiaje y tu estadiaje te arrojó que sí, tienes que operar, pero el paciente no lo va a tolerar, entonces no se hace la cirugía. El siguiente, David. ¿Qué tipo de cirugía hacemos? Lobectomía, neumonectomía, resección en cuña. Por ejemplo, una paciente de 80 años tiene un cáncer de pulmón. Ya, de repente tiene para hacerse una lobectomía, indicación para hacer una lobectomía. Pero esta paciente que ya tiene 80 años, hacerle a veces una lobectomía a esta edad, más es quitarle peor si le haces una neumonectomía. Es más que el paciente se muera por la neumonectomía que por su propio cáncer. Como la esperanza de vida no es más de 90 años, ¿no? Entonces en ellos quedaría hacer solamente la extirpación del tumor o una resección segmentaria, no más. Porque como les voy a repetir, hay veces uno dice, no, pero mi protocolo dice lobelectomía. Tienes que evaluar ahí, sopesar la edad. Por eso estas decisiones se toman en conjunto, con oncólogos, con neumólogos, para ver si el paciente realmente lo va a tolerar. ¿Quién sabe? Pudo tolerar por la espirometría que se le realizó, que va a tolerar más de litro y medio y puedo hacer la lobectomía. Eso es por ahora, no sabemos después. Hay que estudiar también a la paciente. Hay que evaluar la escala de Karnofsky, que es una escala que mide de acuerdo a la independencia del paciente, si puede él tolerarlo, de acuerdo a su esfuerzo, ¿no? O está postrado en cama, está con un ventilador, tiene infecciones sobreagregadas, comorbilidades, o el paciente, como le dicen muy cristiano, está parado. El paciente tiene 80 años, pero parece 65, adelante, hazle lo que corresponde. Pero si la paciente apenas puede caminar, ¿qué vas a hacer? Listo. Continúa, por favor. Contraindicaciones quirúrgicas para este tipo de patologías. Pacientes que tengan infartos miocardio, que hayan tenido arritmias, son pacientes que van a someterse a pues, anticoagulación permanente, antiagregación. No están indicados. Está sacando todo un pulmón, está sacando parte de un pulmón, le está retando oportunidad que ese paciente ventile bien. Entonces, y está añadido un problema cardíaco, entonces no va. El BEF, volumen expiratorio forzado al primer segundo, que sea menor que 1, no va, lo hemos visto. DELCO es un estudio que hacen de la difusión del CO2, ¿no? Para ver el funcionamiento del pulmón. Si este es menos del 40%, tampoco va. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, tampoco, porque al hacer la lobectomía estaríamos exacerbando su hipertensión. Entonces, no, porque va a entrar insuficiencia ventricular derecha. Listo, y también si este paciente tiene la presión de CO2 mayor de 45, lo normal es que sea de 45, entonces está reteniendo CO2 constante. No va, encima por quitarle un lóbulo, peor, pues, ¿no? Siguiente, creo que esa es la última. A ver, preguntas, chicos. ¿Se entendió? ¿Están despiertos? ¿Quién es Ricardo Luis Taipe que entra y sale? Trae.
¿Qué tal? ¿Están cansados? Más que yo no creo. Siguiente. Siguiente, David. Bueno, acabó la clase. Listo. Cerramos. Están calladitos es porque se han entendido todo. No hay preguntas. Andrea, delegada. Bueno, ¿qué hora es? A ver. 4:22. Listo. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. He tratado de ser lo más clara posible, de no marearlos mucho, porque no he entrado a especificar tumores que no son muy frecuentes. ¿Ya? Gracias a ustedes también. Y ahora sí, descansen. Ya les haré llegar a través de la delegada las diapositivas. Ya Juan David que las tiene las puede poder mandar, ¿no? Y si gustan también los videos. Listo, nos vemos. Chao.